Buenos días a todos. Hoy hablaremos sobre esos conceptos básicos de matemática financiera. Bueno, obviamente hablamos de matemática, pero aquí más que nada en relación, ¿sí?, a ese universo de el viaje en el tiempo. Y cuando nos referimos a matemática financiera, siempre vamos a ver esquemas que suben, gráficas que suben, que bajan, pero todo tiene una explicación, todo tiene un todo. ¿En qué sentido? Nosotros nos vamos a topar con conceptos, ¿sí?, que tenemos que ir viendo. Por ejemplo, vamos a conocer lo que se denomina como C sub cero, que hace referencia a lo que denominamos capital inicial. ¿Y cómo lo podemos llamar el capital inicial? Y también lo podemos llamar como la inversión inicial. ¿Qué quiere decir? Que es el dinero, es la plata que nosotros vamos a colocar hoy. ¿Para qué? Obviamente para recibir algo extra que ya vamos a ir viendo. Después vamos a tener el concepto de CN o C sub N, que hace referencia al monto final, o mejor dicho, al capital final. ¿Y qué sería eso? Bueno, sería una diferencia que va a surgir entre lo que yo invertí inicialmente versus lo que recibo. Pero esa producción de esa diferencia se va a dar gracias a dos conceptos fuertes. Uno denominado como I, que se va a llamar tasa de la operación, y otro denominado N, haciendo referencia al tiempo de la operación. Entonces, justamente vemos esta imagen que dice pesito más pesito igual a doble pesito. Bueno, ¿qué hace referencia a esto? Nosotros vamos a tener algo denominado capital inicial y que gracias a la generación de la combinación de esta tasa y este tiempo nos va a producir un dinero extra, que la suma de estos dos nos va a producir lo que denominamos el capital final, que hoy en día conocemos todos como interés. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el interés es una diferencia que va a surgir a través de la inversión inicial y el capital final. Obviamente, generado por esa combinación de lo que es la tasa y el tiempo. Pero para hablar de eso tenemos que ver, che, pero ¿cómo se obtiene uno? ¿Cómo se obtiene otro? Porque si hablamos de matemática financiera nos vamos a empezar a referir a fórmulas. Así que, wow. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber sí o sí dos conceptos fuertes de lo que se basa en grandes rasgos lo que es la matemática financiera. Entonces, nos vamos a tomar con el primer concepto, que es en este caso lo que hace referencia a lo que es la capitalización. Bueno, obviamente, ¿qué significa capitalizar? Bueno, capitalizar es lo que justamente al principio he mencionado. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a tener un periodo, ven que aquí están aquí, llamado C sub cero, que es el momento inicial en donde justamente nosotros vamos y colocamos esa inversión. Y obviamente, a través de ir pasando esos tiempos, esos periodos, con la combinación de esta tasa, en el momento determinado que hemos decidido pactar, vamos a recibir el CN. ¿Qué era el CN? Ese capital, ese monto final. ¿Compuesto de qué? Compuesto de mi inversión inicial más, más esa combinación de esa tasa y el tiempo que yo he mantenido. ¿Sí? Que nosotros lo vamos a llamar interés. Entonces siempre vemos esto. ¿Qué cosa? Vemos que aquí colocamos un dinero y a la larga, al finalizar, recibimos otro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es este ejemplo que ustedes vean? Miren, yo por ejemplo coloco 1.000 pesos en momento hoy y en un momento lo dejo tanto tiempo depositado y recibo 1.100. Entonces yo qué digo, bueno, si 1.100 recibo, ¿cuánto coloqué antes 1.000? Entonces 100, ¿qué va a ser? Va a ser justamente lo producido por esa combinación de mi inversión inicial más esa tasa y ese tiempo que se ha mantenido. Y eso es lo que lleva al futuro mi inversión inicial. Por eso siempre tomamos que la capitalización es aquel concepto que lo lleva, en este caso, al futuro. Entonces, ¿qué podemos decir? Que uno de los conceptos fuertes en matemática financiera hace referencia a llevar el dinero a través del tiempo, en donde lo vamos a transformar en un dinero más grande gracias a esa combinación de la tasa y el tiempo. Pero eso no es todo. También tenemos que ver otro concepto. Así como hablamos de llevar ese dinero al futuro que acabamos de decir, también nos podemos topar con conceptos de
actualización, que aquí es el concepto contrario. ¿En qué sentido? Nosotros ya sabemos el dinero que vamos a recibir. Entonces estamos parados y, che, mira, este es el dinero que yo recibo por haber mantenido ese dinero en a una tasa determinada por un tiempo determinado. Pero ¿qué pasaría si yo quiero saber, che, pero mi pregunta sería, ¿cuánto tengo que invertir para recibir esto? Yo ya sé lo que recibo, pero ¿cuánto es lo que tengo que invertir? Entonces uno dice, che, ¿cuál es el dinero que tengo que invertir? Entonces, ¿qué habíamos visto hasta hace ratito? Habíamos hablado, justo terminando, que debemos llevar ese dinero al tiempo, al futuro. Bueno, pero ¿qué pasa si yo sé qué es el dinero que voy a recibir? La pregunta sería, ¿cuánto tendría que invertir para recibir ese dinero? Entonces, esa es nuestra pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablemos de actualización, lo que vamos a hacer es lo contrario. En vez de llevar el dinero al futuro, lo que vamos a hacer es partimos del dinero futuro y llevarlo al pasado. O sea, llevarlo al momento inicial, para así descubrir cuánto es el dinero que tengo que depositar para poder obtener todo ese dinero final, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿nosotros qué decimos? Decimos que nosotros tenemos un X dinero recibido y queremos saber, che, pero ¿cuánto es lo que tengo que invertir? Entonces, ¿yo qué hago? Gracias también a esa combinación de la tasa de tiempo, lo que hago es tratar de volver al pasado y así descubrir cuál es la cantidad de dinero que necesito para poder depositarlo y así recibir el dinero esperado a recibir. Entonces, ¿qué podemos decir? A cuestión de resumen, que justamente ahí vamos a entrar ahora de lleno a ver todo este concepto, porque aquí habíamos dicho al principio, es matemática. Entonces, si hablamos de matemática, vamos a tener operaciones matemáticas, vamos a tener fórmulas. Entonces, esas fórmulas se van a ir aplicando a través de estos conceptos. ¿Para qué? Para que me pueda dar los dos conceptos fundamentales. Capitalizar era llevar el dinero al futuro y actualizar, llevar el dinero del futuro al pasado. Entonces, ¿qué decíamos? Que capitalizar era llevarlo al futuro y obtener el dinero final. ¿Qué quiere decir? Empiezo con X dinero, con una combinación de esa tasa y ese el tiempo, recibo toda esta bolsa de dinero gigante que está por acá. En cambio, cuando hablemos de actualizar, nosotros sabemos cuánto es lo que recibimos, pero no sabemos cuánto es lo que hay que invertir. Entonces, llevamos, gracias a esa combinación, en la tasa del tiempo, llevamos el dinero al pasado. Obviamente, lo que vamos a tener que ir viendo van a ser cómo va a ser ese empleo de esa fórmula, cómo va a ser esa combinación de esa tasa y el tiempo. Entonces, acuérdense, cuando nosotros queramos saber cuál es el dinero total a recibir, vamos a capitalizar y cuando queremos averiguar cuánto es nuestra inversión inicial, debemos actualizar. Sin más, muchas gracias.